Ese goteo espeso en el rincón de mi cuarto no es una fuga de agua. Es el rastro de algo que prepararon con mi nombre. Estoy aquí, paralizado, viendo cómo esa figura encorvada entierra una aguja tras otra en un fetiche con mi propia ropa. Cada vez que aprieta el nudo, siento una presión en el pecho que me va robando el aire. Relatos entre tumbas. Hace poco más de un año me decidí a comprar un carro. No buscaba nada del año. La verdad es que solo quería algo que me sirviera para moverme al trabajo sin tener que depender del transporte público, que a esas horas siempre viene a reventar. Después de buscar mucho, encontré un coche usado que se veía impecable. El dueño era un señor mayor muy propio, que hasta me dio confianza por la forma tan calmada en la que hablaba. Me entregó el carro muy limpio. Incluso tenía un rosario colgado en el retrovisor y me dijo que me lo dejaba para que me cuidara en mis trayectos. En ese momento sentí que había tenido mucha suerte. Los problemas empezaron a los pocos días, pero fueron detalles tan sutiles que al principio traté de ignorarlos. Lo primero fue el olor. Tenía un aromatizante de esos baratos, pero por más fuerte que fuera, no lograba tapar un aroma muy raro que salía de las rejillas del aire acondicionado. Era un olor como a humedad vieja, algo así como cuando dejas ropa guardada en un lugar donde nunca entra el sol. Un aroma impregnado como a rancio, algo feo. Luego vino lo del espejo retrovisor. Al principio pensaba que era el cansancio de la jornada, pero cada vez que manejaba de noche, sentía que no venía solo. Era una sensación muy clara de que alguien venía sentado justo detrás de mí. Yo miraba por el espejo y no veía a nadie, pero por el rabillo del ojo alcanzaba a percibir una silueta, algo oscuro que parecía estar encogido en el asiento trasero. Lo más desesperante era el radio. Se prendía solo a mitad de la carretera, siempre en estaciones donde solo se escuchaba estática, un ruido seco y rítmico que parecía que intentaba formar palabras que yo no podía entender. Pasaron las semanas y la situación se puso más pesada. Empecé a notar que cada que me bajaba del carro, me sentía agotado, como si hubiera manejado 10 horas seguidas, cuando en realidad mi trayecto era de apenas 20 minutos. Mi semblante cambió. Me veía pálido y me daban unos dolores de cabeza que no se me quitaban con nada. Una noche, mientras esperaba que cambiara el semáforo, sentí que algo me rozó la nuca. Fue un contacto frío, como el de una mano que ha estado mucho tiempo en el hielo. Volteé de inmediato, pero el asiento de atrás estaba vacío, o al menos estaba vacío ante mis ojos, porque el olor a esa humedad rancia inundó toda la cabina de repente. Ya no aguantaba más, así que una tarde decidí limpiar el carro a fondo, pensando que tal vez había algo podrido escondido por ahí. Moví el asiento del conductor lo más que pude hacia adelante y levanté el tapete. Ahí fue cuando me quedé frío. Debajo de la alfombra, justo donde uno descansa los pies, había un bulto extraño. Al abrir un poco la tela, encontré una bolsa de plástico pequeña amarrada con un hilo de seda negro. Con mucha desconfianza la abrí. No había nada de valor. Lo que encontré fue tierra muy oscura, mezclada como con pedazos de madera y unas semillas raras, rugosas, que se sentían extrañamente pesadas. Lo que me dio mucho miedo fue ver que
Entre esa tierra había unos mechones de pelo canoso muy largos, enredados en un pedazo de tela que parecía parte de una prenda antigua. En ese momento entendí que ese carro no era solo un vehículo. Estaba muy confundido, pero a lo que pude entender en ese momento, llegué a la conclusión de que tal vez ese carro era una especie de recipiente. Alguien había usado ese espacio para dejar algo que ya no quería cargar, y yo, por ahorrarme unos pesos, lo había aceptado en mi vida. Traté de buscar al señor que me vendió el carro, pero la dirección que venía en el contrato no existía. Era un terreno baldío lleno de escombros. No sabía qué hacer. El miedo ya no me dejaba ni entrar a la cochera de mi propia casa. Sentía que cada vez que me subía a ese carro, le estaba regalando mis días a lo que sea que vivía ahí abajo, en el suelo, cerca de mis pies. No pude más y terminé vendiendo el coche a un lote de autos, muy barato, con tal de deshacerme de esa sensación. No dije nada de lo que encontré. Simplemente entregué las llaves y me fui de ahí sin mirar atrás. Pero a veces, cuando voy caminando por la calle y escucho el motor de un carro similar al que yo tenía, se me revuelve el estómago y se me acelera el corazón. Siento ese mismo frío en la nuca y no puedo evitar pensar si el nuevo dueño ya habrá sentido ese roce en el asiento de atrás, o si todavía sigue manejando por la ciudad, alimentando sin saberlo a ese invitado que nunca se baja del carro. Esa voz que escuchas entre las sombras pide un trato. Suscríbete ahora y deja que la oscuridad se quede de este lado de la pantalla. Continuamos. Nunca me llevé mal con la mamá de mi novio, o al menos eso era lo que yo pensaba. Doña Marta siempre fue de esas señoras que te reciben con una bendición y una sonrisa, pero de esas sonrisas que se sienten como una máscara. Siempre me regalaba cosas, un adorno, un mantel, detalles que parecían normales. Pero hace unos meses, por mi cumpleaños, llegó con algo que ella misma había hecho. Era una manta tejida a mano, muy grande, de color gris oscuro. Me dijo que la había tejido rezando por mi salud, y aunque me dio una sensación media rara la forma en que me lo dijo, se la agradecí y la puse en mi cama. Al principio me pareció un buen detalle, pero desde la primera noche las cosas se pusieron raras. Esa manta no se siente como lana normal. Es pesada, pero de una forma molesta, como si te estuviera apretando contra el colchón. Y el calor que da no es normal, es un calor seco, de esos que te hacen sentir que te falta el aire. Cada vez que me tapaba con ella, tenía los mismos sueños. Soñaba que estaba en un cuarto vacío sin puertas y escuchaba una voz muy bajita que repetía mi nombre con un coraje que me despertaba de golpe. Lo peor es que empecé a amanecer muy cansada, como si no hubiera dormido nada, y con unas marcas en las muñecas, como si me hubieran estado apretando fuerte para que no me moviera. Pasaron las semanas y mi relación con mi novio se empezó a ir para abajo por puras tonterías. Yo me sentía de malas todo el tiempo, sin ganas de nada. Y algo que noté fue que la manta empezó a oler raro. Tenía un aroma amargo, como a hierbas viejas o a medicina que ya caducó. Aunque le echaba de todo para que oliera bien, ese aroma amargo seguía ahí, saliendo directo del tejido. Un día que me puse a revisarla bien con la luz del día, vi algo que me hizo sentir un hueco en el estómago. Entre la lana gris había otros hilos que no eran de tela.
Eran como unos pelos negros largos y gruesos, como de un animal, que estaban bien amarrados con nudos muy apretados, y en las orillas sentí que la señora le había metido unas bolitas como de cera o algo así, de esas de vela. Estaban escondidas entre el tejido. Me entró un nerviosismo muy fuerte y agarré un cortaúñas para abrir una de esas bolitas de cera. Lo que encontré me dejó helada. Adentro había un pedazo de uña y un puñado de sal de grano, pero la sal estaba manchada de algo oscuro, como si le hubieran echado algún líquido que se secó. En ese momento sentí un escalofrío que me entumeció todo el cuerpo. No necesitaba saber de esas cosas para darme cuenta de que esa manta tenía una intención muy mala. Me puse a ver el diseño del tejido desde lejos, estirada sobre la cama. Los nudos, que de cerca no se entendían, desde lejos formaban una especie de nudo ciego, como una soga, y contemplándola más a detalle desde una cierta distancia, no sé si fue mi imaginación, pero lograba ver una especie de rostro afligido, como triste, como sufriendo. Sentí que esa cosa me estaba robando la energía cada noche. Esa misma tarde saqué la manta de la casa. No quise ni guardarla. La eché en una bolsa de plástico y la fui a tirar a un terreno baldío. No le dije nada a mi novio porque no quería que pensara que estaba loca. Desde que saqué eso, volví a dormir tranquila, pero todavía me queda una sensación muy fea. A veces, cuando hace frío, siento ese mismo peso encima de mí, como si la manta todavía intentara envolverme. Y lo peor es que hace poco vi a la señora Marta y me preguntó, con una mirada que me dio miedo, si el regalo me había servido para descansar. Ahí entendí que hay gente que te abraza nada más para ver por dónde te puede asfixiar mejor. Buenas noches, comunidad entre tumbas. Si te gustaron estos relatos, te invito a suscribirte y dejar tu like. Eso me ayuda a seguir trayendo más historias para ustedes. Gracias por escuchar un episodio más. Soy Max Corbus. Esto fue Relatos entre tumbas.